Hola, bienvenido a nuestra reunión. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos un mensaje muy especial, tenemos tiempo de adoración y pues es muy bonito estar juntos, aunque no podemos estar juntos físicamente, estamos juntos aquí en YouTube. Los que ven el premier, pues bueno, siempre estamos chateando, siempre estamos ahí mandando cosas, estamos hablando los unos con los otros y bueno, los que lo ven después también no importa, pueden comentar, pueden dejar su like, pueden suscribirse. Yo aquí estoy haciendo promoción. Pueden hacer lo que quieran, compartan esta reunión con unos amigos. Estamos iniciando, estás a tiempo de enviarle el link a alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar, ven a ver la reunión conmigo. Entonces te invito a hacer eso y quiero leer un versículo de Romanos 12, el versículo 12, que dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Yo creo que en todo momento podemos alegrarnos y Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios que nos da esa alegría que luego ni sabes de dónde sale, pero sigue saliendo. En medio de las tribulaciones y las dificultades y los días que son difíciles, Dios está ahí con nosotros y podemos tener su gozo y podemos seguir orando. ¿Sabes? Orar no es un ritual, orar es hablar con Dios. Y yo creo que hoy Dios también quiere hablar contigo. Y pues Él tiene cosas grandes para ti, quiere compartir cosas muy bonitas para tu vida este día. Entonces te animo a que tú abras tu corazón y quiero orar por ti antes de comenzar, antes de ir a nuestro tiempo de alabanza. Nada más levanta tus manos y ponte en una postura para recibir y di, Dios, yo estoy listo para escuchar tu voz, estoy listo para recibir lo que tú quieres darme. Cualquier cosa que quieras hacer, hazla. Eres bienvenido en este lugar y que tu presencia llene mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar juntos. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como
tus pies.
Qué bonito tiempo de adoración hemos tenido. Espero que hayas recibido algo de parte de Dios y que no te hayas quedado nada más ahí viendo. Y si ese fue el caso, bueno, prepárate para recibir otra vez. Pero antes de ir a nuestro tiempo de
de enseñanza, vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando guardamos sus palabras, cuando obedecemos lo que Él nos ha dejado en la Biblia, nuestro camino va a prosperar. Tu vida va a prosperar, tu familia va a prosperar, tu trabajo va a prosperar. Entonces, hoy vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hace unas semanas cambiamos nuestra manera de hacerlo. Entonces, por favor, si todavía no te habías enterado, manda un mensaje a nuestro número de WhatsApp para que te informes cómo estamos entregando nuestras ofrendas. Puedes ahí buscar la información, puedes pedir por la información y vamos a decir nuestra declaración. Y hazlo en voz alta, no lo hagas así como que te da miedo hacerlo, hazlo con fe. Dice, al dar mi ofrenda hoy, me paro sobre la fiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, digna de confianza y sobrenatural. Es la voz de Dios para mi vida. Yo creo que las promesas de Dios en las Escrituras son para mí y por fe las recibo. Manejaré todos mis recursos según tu palabra. Vamos a orar y yo en este día bendigo lo que tú estás dando. Dios, nosotros ponemos esto en tus manos, lo entregamos a ti sabiendo que tú eres fiel y que tú quieres prosperar nuestra vida, quieres prosperar nuestro camino, nuestro trabajo, nuestra familia. Y nosotros hoy damos como una adoración, damos como con fe, con esa certidumbre sabiendo que tú eres fiel para cumplir lo que has prometido a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tenemos un video importante sobre nuestras ofrendas para África. Por favor, velo con atención y está atento. La Biblia nos instruye a ir a las naciones y a ser discípulos. Mientras que no siempre tenemos la oportunidad de ir físicamente, podemos tener un impacto internacional desde donde estamos. Benan y Hannah Mugisha han estado trabajando arduamente en Uganda, yendo a las partes más remotas de la selva para compartir el mensaje transformador de la palabra de Dios. Con tal de alcanzar a más personas con el poder del Espíritu Santo, ellos han establecido una escuela bíblica móvil, la cual está entrenando a cientos de líderes y pastores para compartir el Evangelio. Benan y Hannah han visto muchas vidas transformadas por medio de este ministerio y creemos que el Espíritu Santo se está moviendo de maneras poderosas. Desde hace varios años, nosotros hemos sido parte de esta visión, ayudando a extender el reino del cielo aún en los lugares más alejados en Uganda. Por medio del apoyo de muchos de ustedes, hemos logrado agrandar esta visión y esparcir la semilla de la palabra de Dios. Durante este mes de marzo, queremos invitarte a colaborar con nosotros en impactar a las naciones por medio de sembrar en esta misión. Aunque no podemos estar allí físicamente, podemos impactar por medio de compartir de las enormes bendiciones que Dios nos ha dado. Creemos que cuando sembramos en tiempos de sequía, recibiremos una cosecha abundante. Sembremos juntos en Uganda. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión. Es un gusto saludar otra vez a cada uno de ustedes. Y pues por supuesto, como cada domingo, un honor que nos permiten estar pues ahí dentro de sus casas o dentro de donde ustedes están en este momento.
Yo espero que este tiempo en la alabanza, la adoración también haya servido de refrigerio, de frescura para tu vida. Y ahora vamos a meternos a la palabra. Y bueno, antes de meternos a la palabra, pues hubo dos cosas en esta semana que se me vinieron a la mente y al corazón. Y pues tiene que ver precisamente con estas reuniones en línea. Fíjense que en primer lugar, algo que nosotros estábamos comentando en familia el otro día es que pues nosotros no debemos de pensar que el Espíritu Santo está limitado por la tecnología. Sabes que el Espíritu Santo es tan capaz de tocarte a ti en donde tú estás el día de hoy como si estuviéramos en una reunión física. Yo creo que es bueno recordar eso. Pues es importante entender que el Espíritu Santo puede fluir a tu vida y de hecho está fluyendo a la vida de algunos de ustedes en este mismo momento. Yo sé que el Espíritu de Dios quiere obrar en sus corazones y en sus vidas, y yo simplemente quiero soltar eso, declarar eso sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu de Dios está moviendo en donde ustedes están viendo y participando en esta reunión. Y la segunda cosa es que pues nosotros, cuando estamos buscando al Señor, sea en persona o en una reunión virtual como el día de hoy, vamos a sacar de la reunión lo que nosotros invertimos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues nosotros somos los que decidimos qué tanto nos entregamos, por ejemplo, en el tiempo de alabanza y adoración. Yo sé que no es precisamente lo mismo estar en un lugar donde hay otros tocando instrumentos, dirigiendo la alabanza frente a nosotros, o cuando estamos viendo eso en la pantalla. Pero yo estoy seguro que si nosotros nos entregamos, nos rendimos al Señor en nuestros tiempos de alabanza y adoración, nosotros también recibiremos el toque del Señor sobre nuestras vidas y podremos entregarle al Señor nuestro todo. Lo que sucede tantas veces es que en línea decimos, bueno, es que nada más estamos viendo la pantalla y mientras hago otras cosas, mientras, no sé, lavo los trastes, vamos a comer. Bueno, no hay nada de malo en todo eso, pero a veces lo que sucede es que no ponemos nuestra concentración en lo que estamos haciendo. Y yo quiero invitarles a que realmente invirtamos pues en el Señor en nuestros tiempos en línea, y que no solamente lo pongamos ahí como un programa de televisión y ya, que estemos observando de lejos. Bien, pues hoy yo quiero hablar con ustedes un tema que he titulado El temor de Abraham. El temor de Abraham. Y pues hoy vamos a ver cómo Dios cuida de sus siervos. También vamos a entender que pues no tenemos que temer lo que vendrá en el futuro cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No tenemos que tener temor del futuro cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, yo quiero agradecerte por estos momentos en la palabra, y quiero pedirte también que tú ministres a la vida de cada corazón, cada persona que nos está viendo el día de hoy. Señor, nos abrimos a ti, porque no lo dices tú también. Yo me abro a ti, Señor, hoy, para que tú me hables, para que tú me ministres en el nombre de Jesús. Amén. El temor de Abraham. Bueno, nos vamos a basar en un solo versículo el día de hoy. Es de Génesis capítulo 15, el versículo 1. Yo voy a leer nuestro texto que dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pues es un versículo muy corto, pero dentro de este versículo yo encuentro varias verdades en las cuales yo quiero enfocarme el día de hoy con ustedes, y también por el camino vamos a estar sacando algunos principios. Yo quiero invitarles a que tomen nota específicamente de los principios que vamos a estar sacando de este versículo el día de hoy. Voy a leerlo otra vez, Génesis 15:1, que dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Lo primero que creo que debemos de entender de este pasaje es que debemos de sembrar hoy para un futuro bendecido. Si sembramos correctamente el día de hoy, en el futuro vamos a tener la bendición de Dios en muchas áreas. ¿De dónde saco todo esto? Bueno, esto es el hecho de que la primera parte del versículo nos dice, después de estas cosas. Esa primera parte de la frase, después de estas cosas, uno podría preguntar, y de hecho yo me pregunté, ¿cuáles son esas cosas? Porque cuando leemos algo así en la Biblia, después de, antes de, tenemos que ver el contexto de qué se está, o de qué se está tratando este pasaje, o qué es lo que ocurrió justo antes de lo que estamos leyendo. Pues Abraham había hecho un acto de gran generosidad y también de gran valentía justo antes de que vino la palabra del Señor a su vida. Abraham fue a rescatar a Lot y también a todos sus vecinos que vivían ahí, pues más o menos cerca de donde él estaba, porque habían llegado unos reyes con sus ejércitos a atacar las ciudades de Sodoma y Gomorra, y se llevaron a Lot y se llevaron a muchos de los habitantes de esas ciudades, también sus posesiones, su ganado, todo lo que ellos tenían. Y Abraham fue con solamente 318 hombres, quienes eran siervos suyos, ni siquiera eran un ejército, pues no eran personas entrenadas para la guerra. La mayoría de ellos seguramente se dedicaban al pastoreo del ganado de Abraham. Algunos probablemente hacían los trabajos domésticos de Abraham. Cuestiones así, no eran soldados, pero Abraham tenía 318 siervos. Él armó a esos siervos suyos y salió como si tuviera un gran ejército. Y fue a pelear contra 4 reyes con todos sus ejércitos. Muy interesante, ¿no? En lo natural, Abraham tenía una gran desventaja. Los enemigos eran más numerosos que él, más fuertes, seguramente más entrenados para la batalla, para la guerra, porque pues a eso se dedicaban esos hombres, mientras Abraham tenía solamente pues estos hombres que eran siervos suyos a su lado, pero Abraham contaba con Dios. Y esa es la gran ventaja que llevaba a Abraham. No era tan importante el número de gente que tuviera de su lado, sino el hecho de que Dios estaba de su lado. Entonces, pues Abraham va, pelea esta batalla, ataca a todos estos reyes juntamente con sus ejércitos, los agarra de sorpresa en la noche y libera a todos sus vecinos, a todos los habitantes de estas ciudades, y rescata, por supuesto, a Lot juntamente con su familia, y pues se lleva un gran botín. Sus vecinos no eran personas piadosas. Eran los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y si ustedes se acuerdan de quiénes eran los habitantes de estas ciudades, pues se acordarán seguramente de todas las cosas malas que esas personas estaban haciendo, las injusticias, la vida de gran inmoralidad que había en estas ciudades. Y de hecho, un poco más tarde, Dios manda destruir por completo estas ciudades por causa de su pecado. Pero Abraham, en su generosidad, a pesar de que es gente mala, gente inmoral, gente que maldice, gente que está en contra de muchos de los principios que Dios pues tenía en mente para Abraham y para su familia, de todas formas Abraham lleva a cabo este acto heroico realmente de ir a la guerra y rescatar a todos los habitantes de estas ciudades. Y yo veo aquí que como hijos de Dios tenemos la posibilidad de extender la gracia y la bendición de Dios a gente que ni siquiera sirve ni conoce a Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos aprender de este pasaje. El hecho de que si nosotros somos hijos de Dios,
nosotros podemos extender la gracia, la misericordia de Dios hacia otras personas, a pesar de que esas personas no sean precisamente personas buenas o personas amables o personas, personas de buen carácter o de buena moralidad. No, de todas maneras, nosotros podemos bendecir a la gente que nos rodea. Entonces, pues esto ocurrió después de demostrar también su confianza en Dios. En el capítulo anterior, después de la guerra, se nota algo muy interesante en este pasaje, y es que Abraham toma de las ganancias de esa guerra y él da el diezmo de todo a Melquisedec. Melquisedec en el Nuevo Testamento es nombrado como sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que significa rey de paz, y demuestra la escritura en el libro de Hebreos que Melquisedec es un tipo o sombra del Señor Jesucristo. Entonces Abraham, después de recibir las ganancias, el botín de la guerra, él da su diezmo. Si nosotros lo pudiéramos poner en los términos del Nuevo Testamento, a Jesucristo, y es bendecido por Él. Entonces Él está demostrando pues su confianza en Dios. Y tengo aquí un principio: cuando damos a Dios lo que le pertenece, estamos sembrando para nuestro futuro. Cuando le damos a Dios lo que le pertenece, en este caso los diezmos, estamos nosotros también sembrando para nuestro futuro y nuestra prosperidad pues más adelante. Luego, pues, Abraham devolvió todas las pertenencias. Muy interesante, porque en realidad Abraham tenía todo derecho de quedarse con el botín de la guerra. Pero Abraham tenía un corazón generoso y él no quiso quedarse con todas esas pertenencias, todos esos ganados. Seguramente había muchos animales, probablemente también artículos de valor, oro, plata, vestidos que tenían pues en ese tiempo un gran valor. Imagínate, todos lo tenían que hacer a mano, desde la tela y demás. Y pues tenía cosas valiosas ahí en su posesión después de haber ido a la guerra. Pero él decide regresar todo a sus dueños originales. Y aunque él tenía en verdad el derecho de quedárselo, pues decidió más bien ser generoso y devolver todo a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Yo aquí tengo otro principio: cuando somos generosos, estamos sembrando para nuestro futuro. Tiene mucho que ver con el principio anterior, que tiene que ver con darle a Dios lo que le pertenece, pues eso de alguna manera asegura o bendice nuestro futuro en el Señor. Pues también cuando nosotros somos generosos con otros, estamos sembrando para nuestro propio futuro. Y no se quedó con ninguna recompensa de los hombres. Es algo interesante también que el rey de Sodoma le ofreció todos los bienes, pero Abraham escogió la recompensa de Dios en vez de escoger la recompensa que los hombres le querían dar. Voy a leer de Génesis 14, 21 al 23. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Y aquí yo tengo otro principio: es mejor buscar la recompensa de Dios que la recompensa de las personas, de los hombres. Muchas veces tenemos en la vida la oportunidad, quizá en un trabajo o en alguna situación cotidiana, de recibir una recompensa de parte de los hombres. Pero a veces es mejor rehusar las recompensas que los hombres nos quieren dar cuando tenemos una mejor recompensa de parte de Dios. Y pues también esto de que Dios se le aparece a Abraham y habla con él en esta visión, pues ocurre precisamente después de una victoria.
Una victoria sobre sus enemigos, una victoria en donde él había ganado pues el botín de la guerra y todo lo demás, rescató a Lot y a su familia. Y saben que después de una victoria es normalmente el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque estamos confiados, bajamos la guardia, estamos contentos por los logros, podemos llenarnos también de orgullo. Y sin embargo, pues Dios aquí se aparece a Abraham y platica con él precisamente después de una victoria. Yo tengo aquí otro principio más. Este principio dice, aun cuando todo va bien y somos prosperados y bendecidos, debemos de caminar en humildad y buscar la presencia de Dios. Abraham no se llenó de orgullo. Abraham no dijo, mira, yo soy tan poderoso que con mis siervos he logrado todo esto. No, Abraham se mantuvo tranquilo, se mantuvo en humildad, se mantuvo con una búsqueda verdadera de Dios y de su presencia. Y en ese momento Dios le visita y le da grandes promesas. Y de hecho más adelante hace un pacto con Abraham. Veo también algo aquí, es el hecho de que la visitación de Dios a la vida de Abraham fue personal. Fue una visitación muy personal, no fue algo general, sino nos dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. No era simplemente una palabra como para todo el mundo, no era algo general para toda una congregación de personas, sino era una visitación personal. Yo creo que Dios también te quiere hablar a ti de forma muy personal. Quiere enfocarse en ti el día de hoy y que tú también pongas tu enfoque en Él. Algo personal, no algo general, sino muy, muy personal para ti. Dios se manifestó con su presencia a la vida de Abraham. Yo veo que, pues como esto no ocurrió en grupo, fue algo a solas, nada más Abraham y Dios, había algo muy íntimo de este momento. Y no había confusión sobre quién le estaba visitando. Abraham no estaba confundido diciendo, ay, ¿quién será que me está hablando? ¿De qué se tratará esto? Era muy claro. Abraham reconoció la presencia y la paz de Dios. Y yo pues tengo aquí otro principio que de alguna manera ya mencioné, y es que Dios quiere visitarnos de manera muy personal. La iglesia no se trata de solamente una reunión grande en donde pues Dios toca a alguna persona por ahí. No, la iglesia se trata de un lugar, una reunión en donde nosotros somos tocados personalmente por Dios y por su presencia. Ahora Dios manifestó su palabra a Abraham. Abraham supo que Dios estaba ahí y que era Dios quien hablaba con él. Él reconoció la voz del Señor. Como mencioné ya hablando de la presencia, Abraham de alguna manera había discernido la presencia de Dios. Él no estaba con la duda, ¿qué presencia será esta? Él sabía que era la presencia de Dios y también sabía que era la voz de Dios hablando a su vida. Qué importante es para ti y para mí reconocer la presencia, pero también la voz del Señor. La palabra del Señor fue una palabra creativa, porque cuando llegó la palabra del Señor a la vida de Abraham, formó su futuro. Abraham no tenía en claro lo que había en el futuro, pero cuando Dios habla, Dios crea algo. Y es lo mismo con nosotros el día de hoy. Cuando Dios te habla, Él está creando algo para ti y para tu futuro. Y Cristo es la palabra activa de Dios, el verbo que fue hecho carne para estar con nosotros.
Ahora, otro principio más. La palabra que Dios nos habla formará nuestro futuro. Otra vez, la palabra que Dios nos habla formará nuestro futuro. Su palabra tiene ese poder creativo, así como en la creación cuando Dios dijo, sea la luz, hubo luz. Y también en la vida de Abraham, Dios le habla a Abraham acerca de algunas cosas de su futuro, y lo que no era claro para Abraham antes, ahora ya ha sido creado en su mente y en su corazón, y su futuro ya está establecido por la palabra de Dios. Dios se manifestó a Abraham en una visión. Y Abraham estaba abierto a recibir esta clase de visitación del Señor. Yo sé que el día de hoy hay algunas personas que no tienen la sensibilidad o no tienen la doctrina y dicen, no, Dios ya no nos habla de esa forma el día de hoy. Pues si Dios lo hizo en los tiempos de Abraham, lo hizo todo a través del Nuevo Testamento también. Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Algunos pueden carecer de la sensibilidad espiritual necesaria para experimentar a Dios de esta forma, yo entiendo, pero yo tengo esperanza porque cuando veo a Pedro, ¿se acuerdan cómo era Pedro en un principio? Pedro era pues uno de esos discípulos que el Señor Jesús tuvo que reprender en algunas ocasiones, porque él no siempre era tan sensible a lo que Dios quería hacer. Pero más adelante vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro tiene una visión en donde Dios le habla y abre el evangelio y la predicación a los gentiles y no solamente a los judíos. Entonces, bueno, si Pedro pudo vencer esa dureza, esa falta de sensibilidad, yo creo que tú y yo también tenemos esperanza de poder tener sensibilidad a la presencia de Dios y pues, ¿por qué no? En algún momento recibía alguna visión de parte del Señor. Y lo que Abraham vio en ese momento formó su futuro. Y tengo pues nuevamente otro principio. Debemos buscar ser espiritualmente sensibles para tener encuentros sobrenaturales con Dios. Miren, la iglesia no se trata solamente de palabras. Nuestras reuniones el día de hoy no se tratan solamente de escuchar, de ver, sino de participar y de ser sensibles al Espíritu de Dios, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios de lo sobrenatural, el mismo Dios de los milagros, el mismo Dios que nos habla, el mismo Dios que nos da visiones y moldea nuestro futuro a través de lo que nosotros vemos, lo que oímos, lo que experimentamos en su presencia. Vamos a hablar un poco sobre la conversación que Abraham tuvo con Dios, o más bien que Dios tuvo con Abraham, porque pues en un inicio habló más Dios y después ya vinieron las palabras de Abraham. En primer lugar vemos que Dios le habla a Abraham por nombre. Dios se dirige a Abraham de manera muy personal porque le conocía. Y yo quiero volver a leer el principio, más bien el versículo 1 al principio de este capítulo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Fue algo muy dirigido de forma muy específica a la vida de Abraham. No fue, ay fulano. No, fue algo personal. No fue tú que estás por ahí o ustedes que están por allá. No, Dios le dice, Abraham, no temas. Y pues más tarde Dios le llama a Abraham su amigo. Miren lo que dice en Isaías 41:8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso implica que Abraham y Dios tenían una verdadera relación. Estaban cerca el uno del otro. No era algo distante, no era nada más algún conocido por ahí, sino Dios consideró a Abraham su amigo. Qué bonito. Y a mí me gustaría que pues Dios también me considerara a mí su amigo. No sé tú, pero pues Dios
contaba a Abraham cosas que no contaba a otras personas. Por ejemplo, cuando él ya iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, él dijo, pues, ¿cómo voy a hacer todo esto si no le cuento primero a mi amigo Abraham acerca de lo que yo pienso hacer? Y cuando nosotros tenemos esa clase de amistad con alguien que nos habla, nos toma en cuenta antes de tomar una decisión o antes de tomar acción, pues qué hermoso, ¿no? Y es lo mismo con Dios. Dios, cuando nosotros tenemos una comunión real, una comunión íntima con Él, pues llegamos al punto en el cual nosotros también podemos escuchar lo que Dios piensa hacer, quizá en nuestras propias vidas, en nuestra familia o en algún otro acontecimiento, pues que va a ser importante para nosotros. Dios nos puede hablar, porque nosotros podemos llegar a ser sus amigos, así como Abraham. Entonces, el principio aquí, Dios te conoce por nombre y tú eres importante para Él. Dios te conoce a ti por nombre y tú eres importante para Él. Le aseguró a Abraham que no tenía que temer. Ahora, ¿cómo sabemos que Abraham tuvo temor de algo? Yo sé que empecé con el título el temor de Abraham, y seguramente algunos de ustedes dijeron, ¿a poco Abraham tuvo temor? ¿De qué o de qué se trata esto? Pues es obvio que Abraham tuvo temor. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham. Dios no le diría eso a Abraham si no hubiera temor en su vida, ¿no? Por ejemplo, si tú estuvieras, vamos a nada más decir, ¿no? Sentándote, ya estás a punto de sentarte, ahí estás por sentarte y alguien te dice, no te vayas a sentar. ¿Qué harías? Te levantarías otra vez, ¿verdad? Pero si la persona estuviera nada más por ahí parado y sin ninguna intención de sentarse ni ningún pensamiento de hacerlo, y le dijeras, no te vayas a sentar, pues no tendría mucho sentido porque no habría eso en el corazón, ¿verdad? Y así también con Abraham. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham y por eso le dice, no temas, Abraham. Ahora, ¿qué cosas podría temer Abraham? De hecho, cuando miramos su vida, podríamos encontrar quizá varias cosas que pudieran causar temor en la vida de Abraham, pero pues en primer lugar yo veo que quizá Abraham podría tener temor por lo que él acaba de hacer, la batalla. Abraham acaba de pelear una batalla en contra de todos estos reyes, todos sus ejércitos, y pues era posible que pues estos hombres quisieran pues atacar a Abraham porque ellos habían perdido y pues a lo mejor tenían amargura en su corazón acerca de la situación que acaban de pasar y están así como que ay, vamos a tomar venganza de Abraham ahora. Bueno, es una posibilidad, pero pues yo creo que realmente no fue eso. ¿Por qué? Porque Abraham acababa de ganar la batalla con solamente 318 siervos suyos. Dios estaba con él, él reconoció que era Dios quien le había dado la victoria sobre sus enemigos. Entonces, pues yo creo que Abraham estaba confiando en el Señor en ese momento en su vida. También pudo haber sido porque Abraham quizá hubiera tenido temor de la presencia de Dios. Eso también es una posibilidad. Nosotros vemos a gente, por ejemplo, Manoa, el papá de Sansón, que cuando ya tuvo la visitación del ángel del Señor y pues él estaba con temor en su corazón porque él decía, no es posible ver a Dios y vivir, nos vamos a morir, le decía a su esposa, y luego su esposa se ponen a pensar y dicen, no, pues ¿cómo es que Dios nos diría todo esto si es que nos fuera a matar, ¿verdad? Como que no tiene mucho caso. Bueno, no creo que Abraham haya tenido temor de morir porque él había tenido ese encuentro con Dios. Seguramente pues causó impacto en él, pero él ya había tenido experiencias pasadas en la presencia de Dios. Dios le había hablado en el pasado, entonces creo que probablemente no fue eso tampoco. Pero lo que sí creo que pudo haber sido es que el temor de Abraham pudo haber sido que toda la bendición que él había
había recibido de parte de Dios y todas las promesas que Dios había hablado acerca de él se pudieran quedar nada más en su vida y que no se pasaran a las siguientes generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en los versículos 2 y 3 vemos la respuesta de Abraham. Las primeras palabras que salen de la boca de Abraham, en vez de decir, gracias Señor, porque me vas a bendecir tanto. Gracias Señor, porque yo veo cómo tú estás conmigo. No, él dice, pero Señor, no tengo un hijo. Son sus primeras palabras. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú me has dado, no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, mi siervo, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Yo creo que el temor de Abraham no tenía tanto que ver con un enemigo, sino la falta de continuidad, la falta de un heredero, a quien él daría todo lo que Dios le había dado a él y a quien él pudiera heredar las promesas que Dios le había dado. Dios le había dado promesas que todas las familias de la tierra serían benditas a través de él. Y él no tenía ningún hijo. Y según las costumbres de ese tiempo, su siervo de mayor rango tendría la herencia, él sería el heredero. Esto pues es un mal que vio también Salomón y él escribió sobre esto en el libro de Eclesiastés. Voy a leer de Eclesiastés 2, 18 y 19. Fíjense que dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido debajo del sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo!, termina diciendo Salomón. Pero fíjense que por otro lado, hay quienes ni toman en consideración el futuro de sus hijos, el futuro de sus posesiones, el futuro de su trabajo. Ezequías, aunque fue un buen rey, él tomó esta actitud opuesta. Miren lo que dice en Isaías 39, 6 a 8. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia. Es una profecía que le está dando el profeta aquí a Ezequías. Le dice, será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Fíjense que Ezequías aquí se comporta, que aunque era un buen rey, realmente era un buen rey, pero en este momento se comporta como si nada importara, de forma muy egoísta. Lo único que era importante para él es que él tuviera paz durante su reinado, que todo fuera muy bien para él, y si todo iba a ir mal para sus hijos o para las generaciones futuras, pues ahí es su problema, ¿no? Era como que la actitud que Ezequías había tomado. Ahora, yo me pregunto, ¿a nosotros nos importa la continuidad? ¿A nosotros nos importa qué es lo que va a suceder con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las generaciones futuras? Que las promesas que Dios nos ha dado a nosotros sean extendidas hacia ellos, hacia nuestros hijos, hacia las generaciones futuras. Que nuestra fe sea transferida de nuestra generación a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que las cosas que han sido importantes para nosotros también sean importantes para ellos. Por ejemplo,
El matrimonio. Estamos viviendo en un tiempo en que el matrimonio está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Nos importa lo que nuestros hijos creen acerca del matrimonio, acerca de la familia, los principios que nuestros nietos o bisnietos van a vivir. ¿Es importante eso para nosotros? La honestidad, principios como honestidad, como integridad, como una buena ética, como el trabajo. Podríamos nombrar muchísimas otras áreas, pero es importante para nosotros en realidad qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos y a las generaciones futuras. ¿O vamos a ser como Ezequías? Bueno, pues que me vaya bien a mí y lo que les pase a mis hijos y mis nietos y las generaciones futuras, pues hay ellos. Yo creo que es una actitud muy equivocada. Abraham tenía el temor de que él se iba a morir y que él no iba a tener ningún heredero para continuar con la bendición que Dios le había dado a él, las promesas que Dios le había dado a él y el futuro que Dios había profetizado sobre su propia vida. Y aquí yo veo un principio más y es este. Debemos procurar levantar generaciones piadosas que vendrán después de nosotros, quienes continuarán en los caminos y los valores del reino de Dios. Otra vez, debemos procurar levantar generaciones piadosas que vendrán después de nosotros, quienes continuarán en los caminos y los valores del reino de Dios. Después de eso, Dios en esta conversación le promete a Abraham protección y seguridad. Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Dios promete cuidar de Abraham, de todos sus enemigos. Promete cuidar de Abraham, su casa, sus siervos, todo lo que Abraham tiene como posesiones. Dios dice, yo soy tu escudo. Y es interesante que pues Dios mismo promete ser ese escudo. Dios no le dice a Abraham, yo voy a proveer un escudo de protección para ti. No, le dice, yo soy tu escudo. Yo veo en 2 de Samuel 22, versículo 31, otra referencia que nos confirma que Dios quiere ser nuestro escudo. Dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran sus verdades. O más bien, demuestran ser verdaderas, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios es tu escudo. Quizá el ejemplo más claro de esto sucedió cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cómo llegaron al mar y ya no pudieron cruzar en esa noche? Bueno, no sabían que iban a cruzar el mar. De hecho, Dios todavía no había revelado eso al pueblo. Entonces está el mar aquí frente a ellos. Ellos están aquí casi en la playa del mar y vienen los ejércitos del faraón por atrás. Ya no tienen cómo escapar. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios puso la misma presencia, la misma gloria, la misma nube de fuego y de gloria que les estaba guiando fuera de Egipto, puso atrás entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y aquí este muro como cortina de la gloria de Dios funcionó como escudo. Entonces ahí podemos ver claramente cuando Dios dice, yo soy tu escudo, cómo funciona esto. Y hay un principio más para nosotros aquí. Dios te valora tanto que ha decidido protegerte consigo mismo como escudo, utilizando su misma esencia, su misma presencia como un escudo. Yo sé que muchas veces nosotros cuando oramos por protección podemos orar cosas como, Señor, manda tus ángeles para hacer un vallado delante de nosotros o alrededor de nosotros. Y creo que no hay nada de malo en eso. Pero fíjense que Dios no solamente quiere ocupar ángeles, aunque muchas veces los ocupa. También Él mismo es nuestro escudo. Pues le prometió también a Abraham una gran recompensa. Y le dice a Abraham, y tu galardón será sobremanera grande.
Otra versión dice, yo soy tu escudo y tu galardón sumamente grande. Dios está diciendo ahí, no solamente soy tu escudo, también yo soy tu recompensa. Imagínate, si Dios mismo es nuestra recompensa, no es solamente que Dios nos va a dar alguna recompensa, sino Él mismo es nuestra recompensa, pues Él mismo es nuestro proveedor. Él mismo es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Entonces, pues Dios le dice a Abraham, tu recompensa es muy, muy grande. En lo natural, yo creo que por cuanto Abraham rehusó tomar la recompensa de los hombres después de esta guerra, la recompensa del rey de Sodoma, y decidió mejor devolver todas las cosas a las personas a quienes pertenecían realmente, Dios aquí le da una recompensa mucho más grande. Dios mismo promete recompensarle. Y pues no sería una pequeña recompensa, sino nos dice que es una recompensa grande. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de abundancia? Él no es un Dios de escasez. Él no es un Dios que te da justo lo suficiente. No, cuando Él aquí está hablando de una recompensa, está hablando de una recompensa que es de sobremanera grande. Y en cuanto a su temor de no tener un heredero, pues Dios le confirma aquí que sí, va a tener un hijo. Y pues no solamente un hijo, sino se va a levantar muchísima descendencia de Abraham. Y pues esa descendencia sería tan grande, y pues más adelante en este capítulo lo lleva afuera primero a ver las estrellas en los cielos y le dice, cuenta cuántas estrellas hay. No puedes, ¿verdad? Pues así también será de grande tu descendencia. Y lo mismo de la arena del mar, que si puedes contar cada granito de la arena del mar, pues así de numerosa va a ser tu descendencia. Pues Dios aquí le confirma que en verdad Él le va a bendecir en gran manera, no solamente con posesiones, no solamente con una vida de bendición, no solamente con riquezas, no solamente con una buena relación con muchas personas a su alrededor. Dios le dice, yo también te voy a dar la descendencia que tanto estás anhelando y la descendencia por la cual tú temes que todo lo que tú tienes se va a quedar en manos de otros. Y pues yo quiero animarte a ti el día de hoy a no tener temor, no tener preocupación, pero sí que nos ocupemos de transmitir todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, a las generaciones futuras, porque las cosas no deben de concluir con nuestra propia vida. No debemos de tomar la actitud de Ezequías, quien dijo, bueno, pues yo voy a tener prosperidad durante mi vida, lo que pasa con mis hijos, mis nietos, pues ay ellos, va a ser su problema, no va a ser el mío. No, debemos de tener la actitud de Abraham, de realmente tener pues una preocupación sana, vamos a decirlo de esa forma, por lo que va a acontecer en el futuro con las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Y pues más adelante en este capítulo vemos que Dios confirma su palabra a Abraham haciendo un pacto con él, un pacto que es una promesa que jamás se va a romper, que se está cumpliendo todavía hasta el día de hoy. Y hay un principio más aquí y es este: cuando ponemos nuestra confianza plenamente en Dios, recibiremos una recompensa grande. Pues en conclusión el día de hoy, yo quiero decirte solamente 4 cosas. Primero, Dios está interesado en ti personalmente. Te habla por nombre. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tú llegues a ser su amigo. Que tú seas amigo de Dios. Debes de estar abierto a oír de Él, a sentir cuando Él te toca tu mente, tu corazón, cuando Él te quiere hablar, cuando Él te quiere demostrar algo. Que tengas la sensibilidad de escuchar a Dios, de sentir su espíritu. Que toda dureza sea derribada de tu corazón el día de hoy en el nombre de Jesús. Segundo,
Lo que tú siembras hoy determinará en parte lo que cosecharás el día de mañana. El corazón que es generoso el día de hoy es una persona que recibirá bendición el día de mañana. 3. Dios te valora tanto que ha prometido protegerte y cuidar de ti. Y 4. Debemos procurar levantar generaciones piadosas que vendrán después de nosotros, quienes continuarán en los caminos y en los valores del reino de Dios. Estas cosas son importantes y pues al hablar hoy este tema, el temor de Abraham, yo espero que el Espíritu de Dios te esté inquietando en tu corazón. Sobre todo si tú en este momento tienes hijos, sean pequeños o grandes, o si tú eres abuelo, tienes a tus nietos. El Señor quiere usarte a ti y que tú tengas en tu corazón también hacer lo que Abraham hizo. Tener a quien heredar. No solamente las cosas físicas, porque pues, las cosas materiales se pasan, pero cuidar las cosas espirituales que el Señor te ha dado, las promesas que Dios ha puesto en tu vida, la salvación tan grande que tú has recibido de parte del Señor, que tú puedas también confiar esas riquezas espirituales a tus hijos y a las generaciones futuras. Pues vamos a orar al concluir este tiempo. Padre, yo te agradezco por este pasaje, este versículo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, que habla sobre el temor que tenía Abraham. Padre, te pido que hoy tú también deposites en nuestros corazones, en primer lugar, el deseo de ser amigos tuyos. Si hay alguien que nos está escuchando y viendo el día de hoy que todavía no tiene una relación personal contigo, te pido, Padre, que tú toques su corazón, que empieces a mover algo en su espíritu, inquietes su mente en este momento y que esa persona pueda entregar su vida a ti plenamente hoy. En segundo lugar, Señor, ayúdanos a ser gente que siembra generosamente, no solamente diezmos y ofrendas, sino que siembra en cuanto a actitudes, en cuanto a la palabra misma de Dios en la vida de otros, que siembra generosidad en el corazón de muchos otros. Y Señor, también te pido que tú nos ayudes a entender que tú eres nuestro escudo. Señor, para aquellos que en este momento están pasando por peligro, situaciones difíciles, Señor, sé su escudo, así como fuiste el escudo de Israel en el tiempo antiguo cuando salieron de Egipto, así como fuiste escudo para Abraham en contra de todos sus enemigos, tú lo protegiste. Señor, también sé nuestro escudo el día de hoy. Y Padre, te pido que tú también nos ayudes a levantar generaciones piadosas, quienes continuarán en tus caminos y en los valores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Qué buena enseñanza, creo que fue de mucha bendición y honestamente me encantó la parte donde aprendimos que lo que nosotros sembramos hoy determina en parte lo que vamos a cosechar mañana y también va a afectar de alguna manera a las generaciones que siguen lo que nosotros hacemos con nuestra vida hoy. Y pues también me encantó cómo Dios nos valora, ¿no? Cómo Dios nos conoce por nombre, Él sabe nuestro nombre, Él sabe todo sobre nosotros y Él quiere prosperarnos, Él quiere que nosotros tengamos una vida de abundancia, no una vida miserable, una vida sin nada. Dios quiere bendecirnos y Él quiere ser encontrado. Cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Él quiere que nosotros encontremos su presencia y wow, hubo muchas cosas que me gustaron de este tema, me encantó mucho. Espero que tú también hayas sido bendecido. Puedes poner algo en el chat ahorita de lo que te gustó, de lo que
aprendiste, una parte que impactó tu vida. Y así estamos concluyendo hoy. No olvides que el miércoles tenemos nuestro grupo de conexión y también el 24 de marzo es un miércoles a las, no me acuerdo a qué hora, creo a las 8 de la noche, vamos a tener una reunión especial con todos los de la iglesia. Entonces, si eres parte de nuestra iglesia o si quieres venir a la reunión, estás invitado, contáctanos. Queremos que seas parte de esto, queremos que vengas, queremos verte, porque no nos podemos ver físicamente todos ahorita, pero sí lo podemos hacer en Zoom. Entonces, no olvides eso y espero que tengas una excelente semana. Tuyo